Bienvenidos de nuevo al curso de histología. En esta entrega vamos a revisar la primera parte del tejido óseo. Retomando este esquema general para conectar los videos anteriores, vemos que el tejido en el adulto, vamos a encontrar que el tejido óseo es un tejido conectivo altamente especializado. Vamos a mirar por qué razón. Cuando hablamos de tejido conectivo hueso, vamos a ver que va a contener lo mismo que todos los tejidos conectivos, un tipo de célula y una matriz extracelular que tendrá una condición, y es esta. La matriz extracelular del hueso se divide en dos componentes: una matriz orgánica, conocida como osteoide, y una matriz mineralizada. ¿Por qué? Porque el hueso se caracteriza por tener una matriz extracelular endurecida. Quien compone la matriz orgánica son fibras proteicas y sustancia fundamental. Y quien compone la matriz mineral es la hidroxiapatita de calcio y el carbonato de calcio, y algunas sales derivadas de estas dos, a las cuales se le puede meter magnesio, zinc o manganeso, químicamente por un reemplazo de los átomos de calcio. La célula por excelencia de los huesos se denomina el osteoblasto, que va a dar origen al osteocito, y es este osteocito quien va a mantener esa matriz mineral constantemente en homeostasis. Luego vamos a mirar eso en otros videos. Características entonces del tejido óseo. Primero, es un tejido conectivo altamente vascularizado, o sea que está muy irrigado, o sea que está lleno de sangre, y los vasos sanguíneos, arterias y venas deben llegar a ese hueso. Las células que tiene es en una cantidad intermedia, e encontramos estos tipos de células que veremos en siguientes videos: células mesenquimáticas, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento y osteoclastos. Esos serían los componentes celulares, o lo que denominamos células residentes. La matriz extracelular, que es la parte orgánica, equivale al 10% del peso de un hueso. ¿De qué está constituida? Tiene una alta cantidad de colágeno tipo 1, que es el más duro, una baja cantidad de colágeno tipo 5. Los GAGs que contienen es el ácido hialurónico, el condroitin sulfato y el queratan sulfato, pues porque son los componentes del cartílago. Y ahorita más adelante vamos a ver que todo cartílago fue la base para la formación de un hueso. El cartílago es el andamio para la formación del hueso. Cuando un cartílago es irrigado, se transforma en un hueso. Y la matriz extracelular mineral, que es el 90% del peso del hueso, está constituido por la hidroxiapatita de calcio y el carbonato de calcio. Analicemos entonces los componentes moleculares de este osteoide o matriz orgánica. Lo principal es que esta matriz orgánica le da la flexibilidad al hueso, le da la hidratación y le da la capacidad del hueso de ser flexible o tener grados de libertad. La dureza, en cambio, se lo va a dar la matriz mineral, pero la matriz mineral, si fuera solo matriz mineral, sería quebradiza, pero gracias a esa matriz orgánica es que el hueso tiene capacidad de deformarse y de soportar golpes. El principal componente es el colágeno, un colágeno que ya conocemos, que viene organizado en forma de triple hélice, forma fibrillas y fibras de colágeno, y en este caso hablamos de un colágeno muy duro, que es el colágeno tipo 1, y el colágeno tipo 5, que da una resistencia y una fuerza y tensión y estiramiento. Aquí vemos unas microfotografías electrónicas de fibras de colágeno y vemos esa matriz orgánica
desde el punto de vista de la microscopía electrónica de barrido. Ahora los otros componentes orgánicos de la matriz extracelular son, vamos a empezar con los glucosaminoglicanos, que los glicosaminoglicanos más importantes son el ácido hialurónico o hialuronato, el condroitinsulfato y el queratansulfato, que están condensados en una molécula, una glicoproteína conocida como el agrecano. Esta molécula de agrecano tiene una característica, y es que permiten que el hueso tenga una resistencia a la compresión. ¿Por qué? Porque si miramos el agrecano, vemos que alrededor de esta estructura, que se ve como una especie de cepillo, estos condroitinsulfatos y queratansulfatos presentan una carga eléctrica negativa que le permite fijar por medio de puentes de hidrógeno el agua molecular, generando una especie de colchón de agua que le permite al hueso ser deformable y soportar ciertos grados de deformación del hueso sin quebrarse. Eso es muy importante, pues, porque estas moléculas se mantienen unidas en forma covalente y ofrecen esa resistencia. También esto es responsable de la fijación de los factores del crecimiento y pueden ser responsables de inhibir la mineralización excesiva, o sea, que el hueso no sea demasiado duro, que lo haga quebradizo, ni demasiado blando para que no tenga función de soporte. Miremos ahora las glicoproteínas multiadhesivas, que son un grupo de proteínas que intervienen en la adhesión de las células óseas y las fibras de colágeno a la sustancia fundamental ya mineralizada. Entonces, estas glicoproteínas encontramos, la primera se llama la osteonectina, que tiene la capacidad de fijar calcio de la sangre y permite la adhesión entre el colágeno tipo 1 y la hidroxiapatita. Aquí vemos un poquito una imagen que es como para poder explicar este concepto, y vemos aquí abajo la membrana celular, o sea, esta es la célula ósea, y afuera esa matriz extracelular. Entonces aquí observamos en violeta, un color violeta, ese es el colágeno tipo 1, vemos los bloques de hidroxiapatita, y esta osteonectina en color verde, que hace un enmallado que permite que la sustancia fundamental alrededor de esa sustancia se ancle perfectamente haga un enmallado entre ellos, entre los cristales de hidroxiapatita y las moléculas orgánicas que le dan flexibilidad. La siguiente se llama la podoplanina E11, que es producida exclusivamente por los osteocitos que están bajo estrés mecánico. Significa que cuando son presionados de manera vectorial, ellos responden liberando esta proteína podoplanina E11. ¿Qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de aumentar la adherencia entre el colágeno tipo 1 y la hidroxiapatita. Entonces, refuerza la acción de la osteonectina. Otra proteína se denomina la proteína de matriz de dentina, fue descubierta a nivel de diente, y esta proteína es crítica para la mineralización de la matriz ósea y las cialoproteínas, que ya vamos a ver a continuación. Esta proteína DMP o de la matriz de dentina fija calcio, fija carbonato, fija fosfato y fija hidroxilos en esa matriz extracelular. Es muy importante en la mineralización. Aparece un grupo de proteínas conocidas como cialoproteínas por su característica de tener elementos tipo azufrados, que estas cialoproteínas permiten la adhesión entre la célula ósea y la matriz mineral. Es una especie de puente que ya les voy a mostrar. Esta proteína osteopontina, de ahí su nombre. Aquí vemos una proteína integral, una integrina que tendrá la célula ósea, que atraviesa su membrana, y en esa integrina se va a anclar esta osteopontina que se une, se adhiere, se pega fuertemente
a la hidroxiapatita de calcio, permitiendo que la célula ósea reconozca y interactúe con esa matriz mineral. Ya terminando con esto las glicoproteínas multiadhesivas, vamos a pasar a ver las proteínas osteoespecíficas. Cuando hablamos de proteínas osteoespecíficas, estamos hablando que son características de los osteocitos y los osteoblastos y le permiten a la matriz generar un desarrollo que veremos luego según el tipo de célula y una maduración de esa matriz mineral. La primera se llama la proteína S, son proteínas, en este caso es una proteína dependiente de la vitamina K, por eso se denomina osteoespecífica. La vitamina K es un cofactor necesario para los procesos de mineralización, junto obviamente con la vitamina C y la vitamina D que veremos luego. Y esta proteína S se denomina una proteína que es un marcador en las células que están muriendo. Ayuda a que las células fagocíticas reconozcan a las células que mueren por apoptosis, permitiendo su eliminación. Aparece otra proteína que se llama la osteocalcina. También es una proteína, una cialoproteína. Tiene la capacidad de capturar el calcio de la sangre y atrae y estimula a los osteoclastos en el proceso de remodelación ósea que veremos en siguientes videos. La siguiente proteína se llama la proteína GLA de la matriz. Esta proteína GLA de la matriz permite o induce al desarrollo de las calcificaciones vasculares. ¿Qué significa esto? Cuando un vaso sanguíneo, estamos hablando de una arteria específicamente, en la capa media de la arteria, sufre procesos de envejecimiento y laceraciones y daños, esta proteína conocida GLA de la matriz, hace que ese vaso sanguíneo, como vemos en esta imagen, vemos un vaso sanguíneo de una glándula mamaria, en la cual ha sufrido un proceso de calcificación o endurecimiento. Se vuelve como plástico, plastinado. ¿Por qué? Porque está respondiendo a una lesión tisular, o sea, algún daño en el entorno de ese tejido. En este caso, en esta glándula mamaria, está pasando que alrededor de esa glándula mamaria hay células dañinas o tumorales. No se observa en esta imagen radiológica, pero se ha reconocido que cuando un tejido está siendo atacado o está teniendo un tipo de lesión, puede promover a que la llegada de esa proteína GLA de la matriz haga calcificación del vaso sanguíneo para impedir la llegada de nutrientes a ese sitio alterado o infectado. Aquí vemos una foto de un ateroma en el cual también se da una patología en la cual se acumulan las grasas a nivel de la capa íntima, por debajo de esa capa íntima o ese endotelio vascular, y en esa túnica media por debajo se empiezan a acumular lípidos, pero esos lípidos son una sustancia que se asume como si fuera una inflamación y que gracias a las proteínas, a varios tipos de proteínas, dentro de ellas la GLA de la matriz, hace que se calcifique o se plastifique, para que me entiendan desde el punto de vista del proceso. Por último, vamos a mirar lo que se llaman los factores del crecimiento y las citoquinas o las hormonas responsables de la interacción o desarrollo celular. El primer elemento que debo explicar es esto, y es el factor de crecimiento. Cuando hablamos de un factor de crecimiento semejante a la insulina o IGF, tenemos que hacer referencia a una hormona que se conoce como la hormona del crecimiento. Según la característica, la hormona del crecimiento es una hormona producida por la hipófisis, y esta hormona del crecimiento es producida durante toda nuestra vida, pero en los primeros estadios de nuestra vida promueve a que el hueso y el músculo y los órganos crezcan. Por eso pasamos de ser niños de ser bebés
a ser niños, a ser adolescentes y a ser adultos para tener una talla normal o un tamaño de hueso proporcional a las características de esta hormona del crecimiento. Resulta que cuando la hormona del crecimiento, que en este caso se dice GH o Growth Hormone, actúa sobre el hueso, las células del hueso liberan un factor que se llama el factor de crecimiento similar a la insulina. Dicho factor de crecimiento similar a la insulina promueve de manera autocrina, o sea, sobre esas mismas células óseas, que ellas se dividan y el hueso experimente crecimiento epifisiario o diafisiario, o sea, hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, para el desarrollo óseo cuando somos niños, pero también para el mantenimiento de esa densidad ósea cuando somos adultos. Entonces, el factor de crecimiento semejante a la insulina es una hormona producida por el hueso, específicamente por los osteoblastos y los osteocitos, que permite mantener esa homeostasis o ese tamaño del hueso realmente. Otros elementos que son muy importantes son la proteína morfogénica ósea o BMP, que es un tipo de citoquina que promueve a la transformación de esa célula mesenquimática indiferenciada en un osteoblasto que dará origen a osteocito, o sea, para promover esa línea osteogénica para crear hueso. Entonces realmente es una forma de respuesta conocida como la proteína morfogénica ósea. Otros tipos de citoquinas que encontramos a nivel de hueso son el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta y los factores de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Qué significa esto? Estas moléculas promueven la división, el desarrollo y la interacción intercelular entre las células a nivel del microambiente hueso. Con esto hemos terminado este video relacionado con las sustancias que componen la matriz extracelular y la importancia de dichas sustancias en la especialización del hueso, tema que veremos ya aplicado en los siguientes videos.